Claro, entonces, cuando hablamos de derecho colectivo es una pequeña célula democrática. Y la minoría no puede obligar a la mayoría. Artículo 444. Ahí está, ¿quiénes votan la huelga? Todos los trabajadores, porque el efecto de la huelga es taxativo, suspende el contrato de trabajo. Ok, y hay unos plazos, hay una etapa de prehuelga, después de votada la huelga, al 10º día, ¿cierto? Para declarar que la hora cero, o sea, para sorprender al empleador. Pero es una vía de hecho que lo estamos presionando o no. Ok, y si no llegamos a un acuerdo, listo, paralizamos esto, pero se trata de quebrar a la empresa o está regulada la duración. ¿Cuánto puede durar la huelga? Hasta 60 días. Y si llegamos a un acuerdo, pues vamos a firmar eso. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿qué tenemos que hacer? De manera pacífica, levantar la huelga, reintegrarnos. No, es que estoy hablando de huelgas. Ok, entonces, de ahí viene otro paso, demasiado importante, doctores. Artículo 458. 458, competencia de los árbitros. Lo más triste de esa competencia de los árbitros es que dice esa norma: los árbitros al momento de dirimir los puntos sobre los que no se pusieron de acuerdo entre empleador y trabajador no pueden afectar derechos de las partes, derechos y facultades de las partes consagradas en la Constitución, en la ley o en ninguna otra disposición. O sea que los señores árbitros, en pocas palabras, solo pueden dirimir hasta ese momento los conflictos de naturaleza económica. Si es un punto que ya está regulado por el derecho, pierde competencia y le correspondería al juez. Entonces, ahí es donde uno dice, todo ese recorrido de derecho de asociación, negociación colectiva, diferentes etapas para llegar a un tribunal de arbitramiento, van a proferir una providencia. ¿Y esa providencia cómo se llama? Laudo arbitral. ¿Y ese laudo arbitral es susceptible de recursos? Procede un recurso y el recurso se llama recurso de anulación. Anulación. Entonces, hablo de procesal ahí un momento. De procesal, ya que estoy hablando de derecho colectivo, por favor revisan el artículo 131 del Código de Procedimiento Laboral. Puede ser una eventual pregunta. Y es la diferencia entre pacto colectivo, cláusula compromisoria y compromiso. Artículo 131 Código de Procedimiento Laboral. Dice la norma: la cláusula compromisoria solo tiene validez en el derecho colectivo. La cláusula compromisoria, cuando se incluye en un contrato individual de trabajo, es ineficaz. No nace a la vida jurídica. O sea que la cláusula compromisoria solo es válida para el derecho colectivo, mientras que el compromiso es válido en cualquiera de los dos escenarios. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre cláusula compromisoria y compromiso? Rápidamente lo explico. La primera corresponde a la teoría de previsibilidad de los contratos. Cuando estamos celebrando un contrato, ¿recuerdan esa primera diapositiva que como tercera que mostré? Que dije celebración, ejecución y terminación. Cuando ubíquense en la primera etapa, celebración. Cuando estamos celebrando el contrato, ¿puedo prever el incumplimiento? ¿O un problema durante la ejecución o no? ¿Lo puedo prever? Pues sí, estamos celebrando hoy un contrato, el que quiera. De pronto ella me incumple. Y ella a la vez dice, no, pero es que él de pronto me incumple. Entonces, para eso, oiga, si usted me llega a incumplir, o yo le llego a incumplir, sometemos eso a un tribunal de arbitramiento. Es decir, renuncio inicialmente a acudir a la jurisdicción y lo resolvemos de una manera rápida y expedita con un tribunal de arbitramiento. Esa es la cláusula compromisoria. Esa solo tiene validez en el derecho colectivo, no en el derecho individual. Si yo incluyo esa cláusula en un contrato individual, es totalmente ineficaz. Artículo 13, 14 y 41 del Código Sustantivo del Trabajo. No nace a la vida jurídica. ¿Por qué en la 712 hizo ese cambio? Porque inicialmente uno diría, el contrato de trabajo, ¿quién es el que pone las condiciones? El empleador o el trabajador.
Inicialmente la posición dominante la de empleador, entonces dijo no, para afuera. Mientras que el compromiso, ¿qué ocurre? Celebramos el contrato, pero se dio el conflicto durante la ejecución o la terminación. Ya estamos en un plano de igualdad, donde decimos no vamos a la jurisdicción, firmemos el compromiso, sometamos esto a un tribunal de arbitramiento. Es válido y estamos en un plano de igualdad. O sea que se aplica tanto en individual como en colectivo. Por favor revísenlo, pero esa es la lógica de ese 131. La cláusula compromisoria solo tendrá validez en el derecho colectivo, no tiene validez en el individual. Bueno, cierro ese paréntesis. Entonces estoy diciendo, el tribunal de arbitramiento va a proferir un laudo arbitral. Contra ese laudo arbitral procede un recurso. Entonces, paréntesis para los recursos. Artículo 61, Código de Procedimiento Laboral. Allí están enlistados los recursos. Son 7: reposición, apelación, súplica, queja. Esos son ordinarios. Y especiales: casación, revisión y anulación. ¿Por qué el recurso de anulación es especial? Porque está atacando una providencia que no dictó un juez. Mientras que todos esos otros recursos que mencioné, casación, revisión, anulación, reposición, siempre atacan o un auto interlocutorio o una sentencia proferida por el juez. El recurso de anulación es el único recurso que ataca una providencia diferente a la de un juez. ¿Cuál es? El laudo arbitral. Pero miren, cuando uno interpone un recurso, ¿uno para qué lo interpone? Para que el operador revoque esa decisión y dicte la de reemplazo. Entonces ahí se va a generar un lío con el recurso de anulación, porque cuando el tribunal de arbitramiento resolvió el conflicto económico de interés y profiere el laudo, ¿cierto? El tribunal de arbitramiento profiere el laudo. Contra ese laudo procede el recurso de anulación. Y ese recurso de anulación va a la Corte Suprema de Justicia. Cuando va a la Corte Suprema de Justicia, él solo puede anular el laudo, pero no puede dictar el de reemplazo. O sea, o lo confirma o lo revoca y se quedó sin nada el sindicato. Bueno, con gafitas, folletos y cositas de esas. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Por qué? Porque era un conflicto económico o de interés. Y esos conflictos económicos o de interés, de acuerdo al 458, lo falla en equidad el Tribunal de Arbitramiento, mientras que la Corte es el órgano de cierre de legalidad. Entonces, como si él es el órgano de cierre de legalidad, le falla algo que viene en equidad. Entonces ahí viene la otra situación, ¿cierto? Cuando él anula ese laudo arbitral, lo declara inexequible. Cuando lo confirma, lo declara exequible. Así se resuelve el conflicto económico o de interés con el recurso extraordinario de anulación. Mientras que cuando es un conflicto jurídico o de derecho, el recurso de anulación lo resuelve la sala del tribunal. Y allá, si eso viene fallado en derecho, él sí lo puede revocar y dictar de reemplazo. O lo confirma y quedó homologado. No sé si entendieron como ese enredadito jurídico que hay ahí. Entonces, doctores, de todo esto, para cerrar, me toca hablar de dos figuras: prórroga automática, plazo presuntivo, denuncia de la convención, revisión de la convención. Voy a apuntarlo acá para que no me vean. Plazo presuntivo sería el primero. Plazo presuntivo. Prórroga automática. Denuncia de la convención y revisión de la convención. Serían dos figuras que son bien importantes tener en claro. Repito. Plazo presuntivo. Y empecemos con él. ¿Cuál es el plazo presuntivo? Resulta que esto de la negociación colectiva es cambiante o no. Citemos un simple ejemplo: lo que ocurrió en Colombia en el sector petrolero. ¿Se vio afectado? Entonces esa situación, por regla general, va a ser temporal y normalmente se pactan las convenciones por un espacio de 2 años, pero son las partes las que estipulan su vigencia.
Fue tan emocionante que entre sindicato y empleador llegaron a un acuerdo y omitieron ese pequeño detalle. Omitieron decir a qué fecha estaba vigente la convención. Entonces la ley entra a suplir esa omisión de las partes y va a entender que la convención se celebró de 6 meses en 6 meses en 6 meses. O sea, siempre que excluye ese plazo presuntivo, significa duración de 6 meses, por omisión de estipulación de las partes. ¿Listo? Ok, ahora viene la otra parte, prórroga automática. Prórroga automática. La prórroga automática se da. ¿Quién es el único que puede suscitar el conflicto? La organización sindical es el único que puede suscitar el conflicto porque es el único que puede presentar el pliego de peticiones. Entonces, es una facultad de suscitar el conflicto, pero tenemos una convención con unas prestaciones que nos sentimos muy cómodos como sindicato y decimos, pues no la denunciamos. Van 2016, 2018. Si nosotros no la denunciamos, ¿qué ocurre? Se va a prorrogar automáticamente. ¿Por cuánto tiempo? Por 6 meses. O sea que ¿cuándo se da la prórroga automática? Cuando no se suscita el conflicto colectivo y el plazo estipulado por las partes fenece. ¿Se entiende? Prorrogada de 6 meses en 6 meses. O sea que hay una diferencia entre plazo presuntivo y prórroga automática. Ahora viene la denuncia de la convención. ¿Qué es la denuncia de la convención? Es la manifestación de una de las partes, de revisar la convención e incluir nuevos puntos. Pero si la hace el sindicato, presentará el pliego de peticiones y nace el conflicto. Pero la norma dice, ¿sí? La norma dice, ¿la denuncia de la convención se puede hacer en cualquier momento? No. Ahí, ojo que ahí hay un error, porque si tenemos la convención de 2016 a 2018, se me ocurre, a mayo de 2018, ¿cierto? Va de mayo a mayo de 2018, y el sindicato hace la denuncia el 25 de mayo, 5 días antes del plazo. ¿Es válida o no es válida la denuncia? Sí, la hace 5 días antes. Es válida. ¿O tiene que hacerla 60 días antes? No, la norma dice ahí dentro. Ojo que ahí hay un error. La norma dice la denuncia se debe hacer dentro de los 60 días. Y muchos inconscientemente lo aplican como la expiración de los contratos civiles, el desahucio, 60 días antes, 30 días antes. No, la norma dice paréntesis, dentro de los 60 días. O sea que es válido hacerlo un día antes, 3 días antes, 5 días antes. Es dentro de los 60. Pero la denuncia tiene un efecto. Entonces el efecto es que si la hace el sindicato, debe presentar el pliego y nace el conflicto. Si la hace el empleador y el sindicato no la hace, ¿cuál sería el efecto? Si la denuncia la hace el empleador y el sindicato no, ¿cuál sería el efecto? Porque el empleador puede hacer la denuncia o no. Dice, hago la denuncia de la convención. Y el sindicato dice, yo no la hago. ¿Cuál sería el efecto de esa convención? ¿Cuál? ¿La prórroga o no? No, porque él no puede suscitar el conflicto, él no puede presentar pliego de peticiones. Por eso, pero el sindicato dice no, porque yo estoy satisfecho con las prestaciones que tengo. 5 minutos ya. Ok. Listo. Entonces, ahora viene la revisión. La revisión de la convención, ojo con lo siguiente, doctores. Hay 2 artículos que son exactamente iguales. Y por favor lo revisan. El artículo 50 y el artículo 480. El 50 dice revisión de los contratos de trabajo y el 480 dice revisión de las convenciones colectivas. La revisión de la convención colectiva, en pocas palabras, es una facultad para el empleador. Cuando sobrevengan
graves alteraciones del orden económico que le impidan cumplir con lo pactado. Debe entrar a negociar con el sindicato. Si no logran llegar a un acuerdo, puede ir ante el juez y la revisión se puede hacer en cualquier momento durante la vigencia, condicionado, mientras que la denuncia siempre se debe hacer dentro de los 60 días. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Bueno, doctores, de acuerdo al tiempo, finalizamos. Entonces, dudas, preguntas de 3 minutos allí. La revisión. Pues todo quedó protegido de acuerdo a las últimas disposiciones, a la misma regulación. Debería entrar a revisar. Pero es que recuerden lo que mencionábamos acá, ¿no? En el sector público se habló de la negociación colectiva, pero es una negociación totalmente diferente, atípica y sui generis frente a lo que hemos mencionado acá. ¿Y hasta qué punto termina siendo eficaz esa negociación ahí? ¿Se están amparando derechos o no se están amparando derechos? Ustedes ven que ese es un híbrido ahí que no alcanza a definir ese tipo de situaciones. Ahí habría un impedimento y sin ir muy atrás uno entra a revisar lo que ocurrió en 1990 con la ley 580 precisamente por eso. Cuando antes de la Constitución del 91 el Ministerio tenía competencia para asuntos de fuero sindical. Acá hay un pequeño impedimento porque lo que se busca como tal desde los convenios de la OIT, convenios y recomendaciones, es que la parte administrativa no tenga injerencia en temas sindicales como este, que eventualmente pueden ser sancionables, pero ese es un vacío del legislador. Ahí hay un vacío del legislador que eventualmente debe, pues no sé ahí cómo se suscitaría ese tipo de conflicto para dirimirlo. Con la sanción. Y casi que ustedes estarían impedidos, precisamente por el conflicto de interés que se puede dar ahí desde el factor funcional. Entonces tendría que ser un tercero. Y está sin regular. Sí. Bueno, doctores, muchas gracias por su tiempo y que les vaya bien en el examen. Un fuerte aplauso.